Bien, antes de entrar a nuestro estudio esta noche, vamos a inclinar los rostros y vamos a pedir la dirección de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este lindo día que nos has concedido. Hemos disfrutado del ejercicio, del compañerismo, de la instrucción, de la inspiración, de todo lo que tú nos has concedido. Pedimos en esta noche que vuelvas a estar con nosotros a través de tu Santo Espíritu. Al estudiar la estructura de este maravilloso libro, el libro de Apocalipsis, pedimos que tú ilumines nuestras mentes y nos ayudes a amarte más, a ver cuán sabiamente tú has organizado este libro. Sabemos que tú nos responderás, porque te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias conmigo al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Juan, el capítulo 13. Y vamos a leer algunos versículos al final de este capítulo. Juan 13. Y esta noche vamos a hablar de la estructura de Apocalipsis, para saber dónde ubicar los sellos en la historia. Tenemos que ver el panorama grande primero. Y luego vamos a saber exactamente dónde ubicar los sellos en la historia. Juan 13, y empezando en el versículo 33, dice, está hablando Jesús: hijitos, aún un poco estoy con vosotros. Me buscaréis, mas como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Así digo a vosotros ahora. Jesús dice, me voy. Y a donde yo me voy, ustedes no me pueden seguir ahora. Ahora, fíjense lo que sigue sucediendo. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Dícele Simón Pedro, fíjense que Pedro ahora está preocupado por lo que Jesús dijo. Jesús dijo, me voy, y no me pueden seguir ahora. ¿Ustedes creen que los discípulos amaban a Jesús? Esta es la última semana de la vida de Cristo, habían pasado casi 3 años y medio con el Maestro. Y por lo tanto en el versículo 36, encontramos las siguientes palabras. Dícele Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Respondióle Jesús, donde yo voy, no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. ¿Qué dice Pedro? Fíjense, Pedro dice en el versículo 37, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti, es decir, mi vida pondré por ti. Respondióle Jesús, ¿tu alma pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Cuando Jesús terminó de declarar estas palabras, los discípulos estaban muy turbados. Y ahora vamos a leer los versículos 1 al 3 del capítulo 14, que siempre leemos, pero no leemos lo que viene antes, para saber cuál es el contexto. El contexto es que los discípulos están muy alarmados porque Jesús dice, me voy, y no me pueden seguir ahora, y me seguirán después. Y los discípulos dicen, pero queremos seguirte ahora, no después. Jesús sabía lo que estaban sintiendo, así que en el capítulo 14 y el versículo 1 al 3 dice, Jesús a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, no se preocupen. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿cuál es la casa del Padre? ¿Dónde vive el Padre? Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, que la casa del Padre es ¿dónde? En el cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Y luego note, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuánto tiempo lleva Jesús preparando ese lugar? Casi 2000 años. ¿Qué creen ustedes que significa eso? Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Creen ustedes que eso está hablando de que Él fue allá para construirnos una casita? ¿Creen que Jesús necesita 2000 años para hacerles las casas de los redimidos? Si Él habló y existió.
Este versículo no está hablando primordialmente de ir a preparar un lugar físico, material, una casa, un jardín del Edén que él puede crear así en un instante. Está hablando del hecho de que Jesús tenía que ir al cielo para llevar adelante ciertos pasos para que pudiera legalmente llevarse a sus hijos al cielo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, Jesús dice, yo tengo que ir a desempeñar una obra en el cielo. Y de esta forma abrir el camino, ser el pionero y así preparar un lugar para que ustedes me puedan seguir después. En un momento vamos a ver en Apocalipsis cómo Jesús prepara el camino. Dice en el versículo 3, y si me fuere, y os aparejare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora voy a hacerles una pregunta. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí ahora con nosotros? Pero un momentico, ¿qué me están diciendo ustedes a mí? Todos levantaron la mano. Jesús dice, me voy. Pero luego dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo puede estar aquí si no ha venido? Ah, muy bien. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Ahora déjenme preguntarles algo. ¿Cuántos de ustedes les gustaría vivir una eternidad como estamos ahora, nada más con Cristo presente a través del Espíritu Santo? ¿Este es el blanco de la salvación? ¿Que Cristo habita espiritualmente entre nosotros? ¿Ese es el blanco de la salvación? ¡No! Cristo quiere ¿qué? Habitar físicamente con nosotros. Y a eso se refiere Juan 14, 1 al 3. Va a preparar lugar, pero mientras prepara el lugar está aquí. Y más adelante en la serie de la mañana vamos a hablar de eso. Cómo Cristo está allá y acá. Y nosotros estamos acá y allá. Fíjense. Es decir, que Cristo está presente espiritualmente aquí y físicamente allá. Nosotros estamos físicamente aquí y espiritualmente allá. Estamos en dos lugares a la vez. Eso es un principio muy importante que vamos a trazar en la serie de la mañana. Pero el hecho de que Cristo está presente solo espiritualmente es anormal. Porque nosotros anhelamos y ansiamos estar físicamente con el Señor Jesucristo. Ahora con esto en mente vamos al libro de Apocalipsis. El capítulo 1. Y vamos a estudiar la estructura de este maravilloso libro. ¿No creen ustedes que el libro de Apocalipsis es una colección de visiones que las tomó Juan y rácata las tiró ahí y ahí está? No, señor. El libro de Apocalipsis es un documento cuidadosamente organizado. Muy cuidadosamente organizado. Yo estaría aún dispuesto a decir que la estructura de Apocalipsis fue inspirada por el Espíritu Santo. No solo el contenido, sino la estructura. Ahora, no podemos entrar a analizar toda la estructura de Apocalipsis, porque nos tomaría muchísimo tiempo estudiar la estructura nada más de Apocalipsis. Pero yo quisiera en esta noche que miráramos la estructura de Apocalipsis a la luz del santuario. El santuario, el concepto adventista del santuario es lo que nos distingue de todas las demás iglesias. Es la característica distintiva de la iglesia remanente. Ninguna otra iglesia entiende el santuario. Y por eso no entienden Apocalipsis. Porque si no entendemos el santuario, no vamos a entender Apocalipsis. Y escuchen bien, si no entendemos el santuario ni Apocalipsis, tampoco comprenderemos cabalmente el espíritu de profecía. Porque el espíritu de profecía, los escritos de Ellen White, no son sino una ampliación del contenido del libro de Apocalipsis. Y si tuviéramos tiempo se lo comprobaría en detalle. El año pasado lo hice con los jóvenes. Mostré cómo la estructura de Daniel 11 sigue la misma estructura del conflicto de los siglos. Y de primeros escritos también. Y algunos jóvenes decían, pero qué interesante, ¿cómo la hermana White sabía eso? Ah, porque Dios la inspiró. Dios se lo reveló. Ahora, en Apocalipsis 1, ¿a dónde está el Señor Jesucristo? ¿Dónde se encuentra Cristo en Apocalipsis 1? ¿A dónde?
En el santuario celestial. ¿A dónde? En el Santísimo. Vamos a leer. Se supone que en el Santo. ¿Qué creen? ¿Aceptamos la suposición? Vamos a mirar. La hermana White tiene razón en decir que Cristo no fue directamente al lugar santísimo. Fíjense, el capítulo 1 y el versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Qué es lo que está delante de su trono? Los 4 espíritus. ¿Cuántos? Los 7 espíritus. No olviden eso, están delante del trono los 7 espíritus. Muy importante. Hay un trono y delante del trono 7 espíritus. ¿Y qué son los 7 espíritus? Los 7 brazos del candelero. No olviden eso. Versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Ahora, déjenme preguntarles. El libro de Apocalipsis, cuando comienza, ¿menciona el atrio del santuario? Al comienzo de Apocalipsis, ¿se menciona el atrio directamente o dónde está Jesús en Apocalipsis 1? Está en el lugar santo. ¿Pero qué venía en el santuario antes del lugar santo? Venía el atrio. Vamos a poner aquí, el atrio. ¿Qué había en el atrio? Ahora ustedes, para ampliar más esto, tendría que conseguir la serie sobre el santuario, porque este es el énfasis que yo le doy un énfasis estructural al santuario. Diferente que estudiar los símbolos individuales, que representa el candelero, que representa la mesa de los panes, etcétera. Eso es un estudio fascinante, muy bonito. Pero yo lo hago desde otra perspectiva, mostrando cómo el santuario ilustra el plan de salvación, cómo ilustra la historia de Israel, cómo ilustra el año de agricultura judío, cómo ilustra los festivales judíos, cómo ilustra todo el sistema, la economía judía. Era una revelación tremenda del plan de salvación. Ahora, en el atrio, ¿cuántos muebles había? Habían 2. Estaba el altar del sacrificio y ¿qué más? El lavacro. Ahora, ¿qué representa el altar del sacrificio? ¿Qué se ofrecía en el altar del sacrificio? El cordero, la sangre del cordero, ¿verdad? ¿Y qué representaba el lavacro? Se le llama el lavacro de la regeneración. ¿Qué es eso? ¿Qué significa la palabra regeneración? Es bautismo. ¿Y qué pasa en el bautismo? ¿Qué simboliza el bautismo? Representa muerte y ¿qué? Y resurrección. El altar representa ¿qué? Muerte y el lavacro ¿qué? Resurrección, regeneración. Somos bautizados del agua. Somos bautizados del agua para muerte y del espíritu cuando salimos de las aguas. Ahora fíjense cómo nos dice aquí que el Señor Jesucristo ya hizo eso cuando está en el lugar santo. La última parte del versículo 5 dice, al que nos amó y nos ha lavado nuestros pecados con su sangre. Es decir, que el atrio está ¿dónde? En el pasado. ¿Me están siguiendo? ¿Cuántos están siguiendo? Levanten la mano. Ok, no se pierdan ni por un instante. Ahora, sigue diciendo en el capítulo 1, y tenemos que saltar algunos versículos, pero vamos a empezar leyendo en el versículo 12. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo. ¿Quién era el que hablaba con él? ¿Quién hablaba con Juan? Pero fíjense, vamos a leer. Dice en el versículo 12. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué obra había hecho Cristo ya? Según leímos. Había muerto y ¿qué? Y resucitado. Y usted dice, ¿cómo sabemos que resucitó? Fíjense el versículo 17. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y he sido muerto. Muerte y ¿qué? Resurrección. Y ahora en el capítulo 1, en el versículo 12 me dice, me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro.
¿Dónde está? ¿Dónde estaban los 7 candeleros? Las 7 luces. En el lugar santo. ¿Delante de qué? Delante de un trono. ¿En cuál apartamento? ¿Dónde quedaba el candelero, pues? En el lugar santo. ¿Dónde debe quedar entonces el trono si está delante del candelero? En el lugar santo. ¿Está claro? En un momento vamos a ver un poquito más. ¿Se perdió? Bueno, podemos repetir eso. Dice aquí que Jesús está caminando en medio de los candeleros. ¿Los candeleros dónde estaban en el santuario? En el santo. Y como los candeleros están delante del trono, ¿dónde debe estar el trono? En el santo también. Claro que sí. Es decir, que en el santuario hay 2 símbolos para el trono de Dios. Uno en el santo y uno en el santísimo. Ahora sigamos leyendo. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Ah, ¿quién es este que se le parece a Juan? ¿Ustedes creen que Juan sintió emoción cuando vio esto? Óigame, él está ¿dónde? En la tierra. ¿Y qué? Ve a Jesús caminando en medio de los candeleros. Y dice, ¿será que viene otra vez ahora tan pronto? Porque dijo, vendré otra vez. Pero cuando termina el libro de Apocalipsis, Juan se da cuenta que falta mucho todavía. Y dice, ven, Señor Jesús. Hay algo anormal cuando Apocalipsis comienza, porque Cristo está en el cielo, mientras que Juan y la iglesia están en la tierra. Eso no es lo ideal, ¿verdad? De que estén separados, no es lo ideal. Empieza Apocalipsis 1 con separación. Sí, Cristo en el cielo, ministrando entre los candeleros, pero ministrando espiritualmente en las iglesias, que son el reflejo del candelero, en la tierra, ¿ven? Es decir, en el cielo está el candelero literal y en la tierra está el reflejo, que son las iglesias. ¿Y qué hace Cristo cuando camina en medio de los candeleros en el cielo? ¿Ustedes creen que lo único que Él está haciendo es manteniendo prendidas las mechas de un candelero echándole aceite de oliva? ¿Qué simboliza el hecho de que Él está caminando allá en medio de los candeleros? ¿Qué hacía el sumo sacerdote todos los días, según Levítico 24? Caminaba, entraba al lugar santo y entonces se fijaba a ver si las mechas estaban largas, es decir, destabilaba las lámparas y se aseguraba de que tuvieran suficiente aceite para seguir dando luz. ¿Qué está haciendo Jesús en Apocalipsis 1? Sí está caminando en medio de los candeleros en el cielo, pero esto simboliza el hecho de que Cristo, a través del Espíritu Santo, porque dice que son los 7 espíritus enviados a la tierra, más adelante, están dando en medio de la iglesia en la tierra para asegurarse de que tenga el aceite del Espíritu Santo y de que la iglesia no deje de dar su luz. ¡Qué tremendo! Es decir, en Apocalipsis 1 Cristo está en el candelero manteniendo la luz de la iglesia viva. Él en el cielo personalmente, presente espiritualmente en la tierra. Pero Juan anhela estar físicamente con Jesús. Ahora fíjense lo que sigue diciendo, versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, que son los 7 pastores de las iglesias. Y los 7 ángeles en el cielo que ayudan a los pastores. Tiene reflejo terrenal. Y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y he sido muerto. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno. Mejor traducción es el sepulcro. Del sepulcro y de la muerte. Es decir, que en Apocalipsis 1... encontramos a Cristo en el cielo y tenemos a su iglesia ¿dónde? En la tierra. Cristo físicamente en el cielo, espiritualmente en la tierra. Mientras que los hijos de Cristo están físicamente en la tierra y ¿dónde? Sus mentes están espiritualmente con Cristo en el cielo. Pero este es un abismo que no es normal. Porque Cristo no solo quiere estar espiritualmente con nosotros, sino que quiere habitar físicamente con nosotros.
Ahora, ¿qué fue lo que prometió Jesús en Juan 14? Voy pues a hacer ¿qué cosa? Me voy de vacaciones por 2000 años. ¿Qué significa eso? Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde encontramos la historia de cómo prepara Cristo el lugar? En Apocalipsis. Está la historia de cómo prepara el lugar. ¿Qué es lo primero que hace? Mantiene la llama de la iglesia ¿qué? Encendida. Ahora movámonos un poquito más allá. Tenemos el atrio, ¿verdad? Ya hemos visto que luego Jesús se encuentra ¿dónde? Entre los candeleros, los 7 candeleros en el lugar santo. Ahora, ¿qué otro mueble había en el lugar santo? La mesa de los panes de la proposición, ¿correcto? ¿Dónde esperaríamos entonces conseguir a Jesús después del candelero? Yo creo que en la mesa. Ahora, vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 4 y el versículo 1. Apocalipsis 4 y el versículo 1. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera vez que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en espíritu, y he aquí un trono. ¿Y quién viene de repente y llega al trono más adelante en Apocalipsis 4 y 5? El Padre está sentado en el trono, pero más adelante llega uno como un cordero inmolado. ¿Y qué hace? Se une al Padre en el trono. Ahora, ¿qué es eso? ¿Cuál trono es este? ¿El trono del lugar santo o del lugar santísimo? Ahora fíjense, vamos a anotar algunos detalles. ¿Cuántas pilas de panes había en la mesa de los panes de la proposición? 2. ¿Por qué 2? ¿Dónde está el Espíritu Santo durante la administración en el cielo? ¿Dónde está? En la tierra, porque no hay 3 pilas de panes en la mesa, porque hay 2. ¿Quiénes son los que sustentan al pueblo de Dios? Que no solamente Cristo mantiene la luz de la iglesia viva, sino que Cristo, ¿qué hace? Alimenta a su iglesia con el pan celestial, para que pueda tener fuerza espiritual. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que este trono es el trono en el lugar santo? Que el trono es la mesa de los panes de la proposición. En primer lugar, hay 2 hileras de panes. Y la Biblia habla del Padre y del Hijo como el pan de Israel, de su pueblo. Segundo lugar, si miramos la geografía del santuario, encontramos que el candelero quedaba ¿en qué parte? En el sur del santuario, del lugar santo. ¿Dónde quedaba la mesa de los panes? En el norte. ¿Y dónde está el trono de Dios? Según dice Isaías 14. ¿A dónde quiso meterse Lucifer para quitarle el trono a Dios? A los lados del Aquilón, el norte. Y en el Salmo 48 y el versículo 1 y 2 dice que Dios habita a los lados del norte. Ahora, hay otra razón. Y es que acabamos de leer que los candeleros se encontraban delante de ¿qué? Delante del trono. Ahora, ¿qué estaba en el santuario inmediatamente delante de el candelero? Estaba exactamente adelante o enfrente del candelero. La mesa de los panes de la proposición. Es decir, que el trono es el lugar donde está la mesa de los panes. Y no es coincidencia, escuchen bien, de que el tercer caballo y el cuarto caballo son caballos que representan hambre espiritual. Hambre que finalmente trae muerte. Como la iglesia de Tiatira, donde Jezabel esconde la palabra de Dios. Y como resultado no llueve en los días de su profecía. Y como resultado el pueblo de Dios languidece hambre. ¿Están entendiendo? Es decir, que los sellos, hay que entender que en los sellos hay una escasez, no desaparece, pero hay una escasez tremenda de pan. Más adelante hablaremos más de eso. Ahora, sí. Sí. Yo sé. Sí. Cuando vamos a terminar la estructura,
Y entonces se van a dar cuenta que, tomando en cuenta toda la estructura, yo creo que no es ineludible de que aquí estamos hablando de la mesa de los panes de la proposición. Ahora, necesitamos también, para entender esto, regresar a Apocalipsis 3:21. Para contestar un poquito más este asunto de qué es este trono, si está en el lugar santo o el lugar santísimo. ¿Creen ustedes que Cristo se sentó encima del candelero? ¿Creen que se sentó encima del altar de incienso? No. ¿Cuál es el único otro mueble que hay en el lugar santo? La mesa de los panes. Ahora, noten lo que dice Apocalipsis 3:21. Una promesa a la iglesia de la Odisea. En realidad a todas las iglesias, porque es la conclusión de la serie sobre las iglesias. Dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Déjenme preguntarles algo. Cuando Jesús ascendió al cielo, ¿se sentó con su Padre en el mismo trono? Cuidado, ustedes me oyeron leer este versículo. ¿Qué dice aquí en el versículo 21? Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, que en el trono, cuando Cristo ascendió y venció, ¿se sentó dónde? En el trono, ¿con quién? Con el Padre. Ahí tiene las dos pilas de pan. Ahora déjenme leerles una cita del primero de escritos, para ver si la hermana White dice lo mismo. Guárdeme esos ahí, hermano, guárdeme esos. Pero devolutivo, ¿no? La página 54 de primeros escritos. Y esta noche vamos a demorar un poquito más que lo acostumbrado, pero ustedes van a ver que esto es fascinante. Además, ustedes no tienen nada que hacer esta noche, sino irse a dormir. Bueno, algunos tienen que irse a Nueva York. ¿Ah? ¿El coro tiene que ensayar? Bueno, pero pues, hasta medianoche. Ustedes me dicen cuándo quieren terminar. Yo termino cuando ustedes quieran. No, entonces me retracto. Ok, este capítulo de Primeros Escritos se titula El fin de los 2300 días. ¿Qué fecha es eso? 1844. Ahora escuchen bien. ¿Hay un trono en el lugar santo? ¿El Padre y el Hijo se sentaron en este trono hasta 1844? Fíjense lo que dice. Página 54. Vi un trono, y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Dice la sierva de Dios. La hermana White siempre está en armonía con la Biblia. Lo que pasa es que a veces nosotros no pensamos que esté en armonía porque somos muy flojos para buscarlo. Ahí está el problema. Pero a mí me gusta primero ir a la Biblia y después al Espíritu de Profecía. ¿Ve? Porque entonces la gente dice, de verdad que la hermana White está en perfecta armonía con la Biblia. Pero cuando empezamos con Elena White, entonces la gente gana la impresión de que, la Biblia está en armonía con Elena White. No, tenemos que mostrar que Elena White está en armonía con la Biblia. No la Biblia con Elena White. Aunque creemos en los dos. Pero somos el pueblo de la Biblia. Y tenemos que predicarle al mundo la Biblia. Y luego entonces le mostramos el postre, el Espíritu de Profecía. Y el postre es lo más sabroso. A algunos tal vez no les gusta el postre. Dice, vi un trono, y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubrió una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Luego voy a saltar un poquito más adelante, donde ella dice lo siguiente. Vi al Padre levantarse del trono. ¿Del trono? Del trono doble. ¿Quién se levanta primero? El Padre. Muy bien. Y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo. Si entró al lugar santísimo, ¿dónde estaba en el trono antes? En el santo. No tenemos que tener mucha inteligencia para saber eso.
Vio al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo al interior del velo y se sentó. ¿Hay un trono en el lugar santísimo también? Claro que sí. Entonces Jesús se levantó del trono. Y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. Y luego entonces dice que Jesús entró también en el carro de llamas que había recogido al Padre y lo había llevado al lugar santísimo. Ahora recogió a Jesús y lo llevó a donde el Padre había sido llevado. Y Jesús también entró al lugar santísimo. ¿Dónde estaban entonces hasta 1844? En el lugar santo. ¿Cuál es el trono entonces? La mesa de los panes de la proposición. Ahora yo sé que hay algunos teólogos que no creen eso. Yo creo que cuando ustedes, además de los puntos que hemos mencionado, cuando ustedes ven el panorama final, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Es decir, que la escena de los sellos se realiza ¿en qué apartamento? En el lugar santo. Es decir, que los sellos están relatando eventos históricos que empiezan con el ministerio de Jesús en el lugar santo. ¿Me estoy haciendo claro? Algunos colocan los sellos después del cierre de gracia. Problema serio con eso. Porque los sellos están en el marco de la obra en el lugar santo, no en el lugar santísimo. Es importante entonces conocer la estructura. Vital. Ahora, ¿qué mueble queda faltando del lugar santo? El altar del incienso, ¿verdad? ¿Cuál mueble esperarían conseguir de próximo en Apocalipsis? El incensario. Ahora veamos cómo empiezan las trompetas. Que las iglesias empiezan con Cristo entre los candeleros. Los sellos comienzan con Cristo en la mesa. Y las trompetas empiezan con Cristo en el altar. Es decir, que la primera sección de Apocalipsis, su énfasis es histórico. La historia de la iglesia. ¿Cuántos están siguiendo lo que estamos diciendo? Tiene que conseguir el cassette y escucharlo varias veces. No tengo esta serie grabada, la va a vender el campamento. Tengo esta serie grabada, la va a vender el campamento. Es la primera vez que grabo. Y aunque lo hubiera tenido grabada, no podía venderla. Me lo prohibieron. Y justamente también. Ahora fíjense, Apocalipsis 8 y el versículo 3. Y otro ángel vino y se paró delante de ¿qué? Del altar. ¿Cuál altar? Es del incienso, sigamos leyendo. Teniendo un incensario de oro. Y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de los santos, de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Dónde está el altar? ¿En qué parte? En el lugar santo. Y pertenece a los dos lugares. Es el punto de transición. Y por esa razón, algunos no entienden por qué en Hebreos el altar de incienso está en el lugar santísimo. Sencillamente porque el altar de oro, la función era, aunque estaba en el lugar santo, era llevar las oraciones de los santos encima del velo al lugar santísimo. Su función tiene que ver con el lugar santísimo. ¿Ve? Entran los pecados del pueblo a través de la oración. Entran al lugar santísimo para que Jesús interceda por ellos. Ahora, ¿qué tenemos entonces? Jesús mantiene viva la luz de la iglesia. Jesús, y fíjense que las iglesias, los sellos y las trompetas son tres maneras diferentes de mirar el mismo tiempo histórico. ¿Verdad? Pero cada uno tiene una perspectiva diferente, porque en Apocalipsis 1 y 3 el énfasis es que Cristo mantiene la llama de la iglesia viva. Nunca se ausenta completamente el Espíritu Santo. El énfasis en Apocalipsis 4 al 8:1 es que Cristo, a pesar de que la iglesia cae en apostasía, a pesar de que hay persecución contra los hijos de Dios, Cristo siempre mantiene el pan de vida vivo en la iglesia. Siempre sustenta a su iglesia. Eso lo veremos en los sellos.
Y Apocalipsis capítulo 8 es que a pesar de que los hijos de Dios son perseguidos, y ultrajados y maltratados, sus oraciones son oídas ante el trono de Dios. Aunque pecan, abogado tienen con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, que tenemos en Apocalipsis 1 hasta Apocalipsis el capítulo 10. En las 3 series tenemos la labor de Cristo en el lugar santo. Pero ahora escuchen lo que voy a decir. Cada vez que una de estas series, aunque estas series se desarrollan en el flujo de la historia desde los días cuando Cristo va al lugar santo a ministrar, aunque empiezan allí, revelan el flujo de la historia, y escuchen bien, cada vez que la serie llega al número 6, hay un vistazo del lugar santísimo. Como diciendo que hacia allá es que se mueve la visión. Ilustremos eso un momento. La iglesia de Filadelfia. ¿Qué se le da a Filadelfia? ¿Qué se le pone adelante? Una puerta abierta. ¿Y a dónde conduce esa puerta abierta? Al lugar santísimo. ¿Y el sexto sello qué es? ¿Hay un paréntesis en el sexto sello? Cuando habla del sexto sello, que viene la destrucción sobre el mundo, dice, pero antes de que venga la destrucción, es necesario que los siervos de Dios sean ¿qué? Sellados. ¿Y cuándo empieza el sellamiento? En el año 1844. Primero el sellamiento de los muertos, y luego el sellamiento de los vivos. Fíjense, nuevamente cuando llega el 6, dice, hay un paréntesis aquí, y tengo que mostrarles lo que está pasando en el lugar santísimo, el sellamiento. ¿Perdón? Los muertos, bueno, cuando sus casos son investigados, si ellos se muestra que aceptaron a Cristo, su suerte es decidida para vida eterna. Por eso el juicio comienza con los muertos, ¿verdad? Y se examinan los casos, si el individuo se muestra digno de la salvación, y digno en Cristo, no en él mismo, pero digno de la salvación, entonces Cristo reafirma y confirma su nombre en el libro de la vida, para resurrección de vida. Y luego al final del juicio investigador va a sellar entonces a los vivos. ¿Está claro? Ahora, en la sexta trompeta pasa algo también muy interesante. Hay una interrupción. Y la interrupción es nuevamente para hablar del lugar santísimo. Un presagio de lo que vendrá. Y ustedes dicen, ¿dónde está la interrupción en las trompetas? La interrupción está en Apocalipsis 10. El librito. ¿Y cuándo pasó eso? 1844. O sea, tenemos razón como adventistas nosotros en nuestra interpretación profética. Está en la estructura de Apocalipsis. No lo estamos inventando, ahí está. De que Cristo en la tierra hizo la obra del atrio. Luego ascendió al lugar santo. Ahí está en la primera parte de Apocalipsis. Pero toda su obra conduce y dirige finalmente ¿hacia qué? Hacia la culminación en el lugar santísimo del santuario. Ahora viene otra pregunta. ¿Qué es el próximo mueble que esperarían ustedes encontrar en el santuario? ¿Ya han visto que desempeñó la obra del atrio? ¿No? Murió por nuestros pecados, yo soy el que vivo, resucitó en el lavacro. Lo vimos ya manteniendo la luz de la iglesia viva, lo vimos sustentando la iglesia en la mesa de los panes, lo vimos en el altar de incienso, presentando las oraciones de sus hijos ante su padre. ¿Cuál es el próximo mueble que esperarían encontrar? El arca del pacto. Ahora vamos a Apocalipsis 11:19. Sorpresa de sorpresas. Fascinante esto. ¿Sí o no? ¿Ya saben dónde ubicar los sellos? Los sellos vienen en el tiempo de angustia, cuando están cayendo las plagas. ¿Ah? Las trompetas son al final, durante el tiempo de angustia. No, señor. Son históricas, cuando estudiamos la estructura. Ahora, fíjense Apocalipsis 11:19, que es la culminación de la séptima trompeta, de la serie de las trompetas. Dice en el 11:19 lo siguiente, después de haber hablado del librito de 1844, etcétera, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Del santuario. Ahora pregunto, ¿qué significa que
que la puerta es abierta. Cuando la puerta del santuario se abre es porque hay ¿qué? Porque la gente puede ¿qué? Entrar. Es decir, la puerta de la salvación está ¿qué? Abierta. En un momento vamos a ver, para el que quiera, en un momento vamos a ver que esa puerta se va a cerrar. Y nadie va a poder entrar. Ajá. Ese es el próximo evento. Ahora fíjense. Dice en el 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su testamento fue vista en su templo. ¿Cuál es el próximo mueble? El arca. ¿El arca de qué? ¿Dónde estaba ese templo? ¿Cuál templo es este? El de Salomón. El que se construyó después del cautiverio. El tabernáculo del desierto. ¿Cuál templo es este? ¿En el cielo está el arca del testamento? Porque en el Antiguo Testamento, el arca del testamento del pacto, son intercambiables las palabras. En el Antiguo Testamento se le llamaba el arca del pacto, porque adentro estaba el pacto, los 10 mandamientos. ¿Correcto? ¿Sí o no? Ahora, en el cielo, ¿hay un templo? Algunos dicen, el cielo es el templo. Mentiras. El cielo no es el templo, el cielo tiene un templo. Con 2 apartamentos. Santo y santísimo. Y en el santísimo está el arca del pacto. Y si es el arca del pacto, adentro debe estar el pacto. Argumento irrefutable a favor del sábado. Porque allá están las tablas de la ley. O si no, no se le llamaría el arca del pacto. El arca que tiene adentro el pacto, los 10 mandamientos. Ahora, sí, todas las que Dios tiene en el cielo. Las originales. Sí. No las copias terrenales. Están todavía guardadas en el arca terrenal que fue ocultada. No. Hasta donde sepamos no son las mismas. La hermana White dice claramente que el arca, poco antes de que Nabucodonosor conquistara Jerusalén, fue ocultada en una cueva y que está escondida hasta el día de hoy. Y da la impresión de que estará descubierta. Y la ley será sacada como testimonio al mundo. A un mundo que está en transgresión de la ley. Ahora fíjense, ¿el arca en qué apartamento queda? ¿Qué servicio del santuario se desempeñaba en el lugar santísimo? El día de expiación, que era un día de juicio, ¿sí o no? ¿Qué se hacía el día de expiación? ¿Se separaba a quiénes? A los penitentes, primero se hacía una obra en favor de los penitentes. ¿Correcto? Sí, primero se hacía. Se sacrificaba primero el macho cabrío del Señor. Es decir, que en el día de expiación no solo es juicio, es intercesión y juicio. O sea, desde 1844 en adelante todavía hay oportunidad de salvación. Había justificación y santificación. Claro que sí, en el lugar santísimo. Pero en el día de expiación se hacía una obra de juicio. Una obra de separación de los justos de los injustos. Por eso es que en Apocalipsis 14, ampliando este punto, dice, teme a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. En ninguna otra parte de Apocalipsis, la primera parte no aparece nunca de que el juicio está avanzando. Pero a partir del capítulo 11 y el versículo 19 puede decir, la hora de su juicio está aquí. Entonces, yo les pregunto, ¿el juicio se realizó cuando Cristo murió en la cruz? ¿El juicio se realizó mientras Jesús estaba en el lugar santo? El juicio se debía realizar después del ministerio de Jesús en el lugar santo del santuario. ¿Está claro? La posición adventista es clarísima y bíblica. No tenemos que tener vergüenza ni pena. Por ejemplo, Desmond Ford decía, ay, a mí me da mucha pena predicar el tema de los 2300 días. Pobrecito, hay que tenerle lástima. Yo no sé qué Biblia estará estudiando, ¿verdad? La de los testigos, dice la hermana. Tal vez sí. Ahora fíjense, ¿qué sucede cuando concluye? Ahora fíjense que vamos a llegar al clímax glorioso de todo este asunto. ¿Qué está haciendo Jesús durante todo este tiempo? Está preparando lugar para su pueblo.
Porque sin mantener la llama viva, sin alimentar a su iglesia para que sea santificada y preparada y fortalecida, sin intercesión por sus pecados, sin darles poder para vencer el pecado, Cristo no puede llevarse a su pueblo al cielo para estar con él físicamente. Esto es primordialmente lo que quiso decir Jesús cuando declaró: voy pues a preparar lugar para vosotros. Aunque también se refiere al hecho de que va para prepararnos mansiones de verdad. No eliminemos eso. Pero es eso y algo más. Es decir, todo esto es la preparación. Los pasos que sigue Cristo en el proceso de la salvación. Aquí murió, aquí intercede, aquí alimenta, mantiene viva la llama de la iglesia y la prepara hasta que esté sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Y eso sucede cuando termina el mensaje del tercer ángel. Y cuando termina el mensaje del tercer ángel, ¿cuál es el próximo evento? Apocalipsis 15. Apocalipsis 15. Antes de la venida de Cristo hay otra cosa. Todavía no hemos venido a la segunda venida de Cristo. Todavía Cristo está obrando la salvación de su pueblo. Apocalipsis 15 y el versículo 5. Si ustedes quisieran, alguna vez, no sé si hay tiempo, una tarde o algo, podríamos reunirnos para analizar más detalladamente la estructura de Apocalipsis 12 al 22. Porque es increíblemente fascinante detallar Apocalipsis 12 al 22. Es increíble. ¿Les gustaría? ¿Con esta propaganda? ¿A qué hora se quieren reunir entonces mañana? A las 2 es muy temprano. A las 3. No sé, con los jefes, ¿estaría bien? No hay ningún problema. Bueno, se puede grabar. Y puede conseguir el cassette. Ok. Mañana a las 3, para los que puedan venir. Para los que quieran y pueden, es opcional. Ahora, tal vez yo me metí en agua caliente, no debería haber dicho nada, porque yo no sé si está bien hacerlo o no. Hagamos una cosa, no lo hagamos mañana anunciaremos si lo hacemos el martes. ¿Ok? No, lo hacemos el martes, ¿ok? Pero vamos a anunciarles mañana, para que tenga la oportunidad de hablar con los jefes. Y les digo que han planificado un campamento tremendo. ¿Sí o no? ¿Les parece? Yo he disfrutado mucho, he ido a caminar y he descansado y he charlado aquí con mi buen compañero de cuarto, el pastor Peverini, y ninguno de los dos roncamos, afortunadamente. Ahora, bueno, tenemos que ir rápidamente. Apocalipsis 15:5. Dice en el versículo 5, y después de estas cosas miré. Y ahora fíjense la terminología, dice, el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Cuál es el tabernáculo del testimonio? ¿Qué significa? No, el tabernáculo del testimonio. Fíjense, es el templo del tabernáculo del testimonio. Es decir, que dentro del tabernáculo del testimonio está el templo. ¿Cuál templo es ese? Bueno, ¿cómo es la cosa? Vamos a leerlo. Dice, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Qué dice esa traducción? Bueno, esa es herética. Sí, en realidad se usa aquí dos. Sí, él está leyendo, esa es la versión del 90, ¿verdad? Óigame. Sí, bueno, no digamos nada de la versión del 90. Es buena, pero tiene muchos problemas. Bueno, no entremos a hablar de versiones ahora. ¿Saben ustedes que cuando estuve allá en Colombia, hace un par de semanas, en una campaña evangelística, me regalaron una versión Reina Valera de 1602? Solo hay como 2000 ejemplares en todo el mundo que han sacado las sociedades bíblicas. Una reliquia preciosa. Y yo chequeé allí y está como está aquí. ¿Ve? La gente dice que las versiones antiguas hay que reformarlas y cambiarlas. Pero tengamos mucho cuidado porque estos fueron hombres muy piadosos los que tradujeron la versión antigua. Y no había tanta agenda privada, ¿verdad? Ahora, lo que está diciendo aquí es que dentro del tabernáculo del testimonio, ustedes saben que el tabernáculo del testimonio se refiere a la tienda de reunión, también se le llama la tienda de reunión.
Y aquí está hablando del templo dentro de la tienda de reunión. Y el templo es ¿qué cosa? El lugar santísimo del santuario. Ahora fíjense, después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Y salieron del templo, o sea que cuando la puerta está abierta en este punto, ¿y qué están haciendo los ángeles? Dice, salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de un lino limpio y blanco y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los ángeles, a los 7 ángeles, 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive para siempre y jamás. Ese es el tiempo de angustia de Jacob, el periodo de las plagas. ¿Y qué pasa con el templo? Versículo 8. Y fue el templo lleno de humo, por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo. Déjenme preguntarles, cuando Cristo termine su obra en el lugar santísimo, ¿cuántos podrán entrar con sus pecados allá? Ninguno. Fíjense, ninguno podía entrar en el templo hasta que ¿qué? Hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿De qué evento está hablando estos versículos? Está hablando del cierre de la administración en el santuario celestial. Sí, señor. Bueno, muchos dicen que se va a cerrar la puerta de la gracia primero para los de la iglesia adventista y luego para el mundo. Yo no encuentro eso en mi estudio del Espíritu de Profecía. Yo encuentro que el Espíritu de Profecía dice claramente de que Dios juzga en orden cronológico, desde los primeros que vivieron en la tierra hasta los últimos que están vivos sobre la tierra, en el orden en que iban naciendo, en orden cronológico. Eso es lo que yo encuentro. Pero muchos, especialmente los que dicen que la iglesia adventista es Babilonia, los disidentes, de los cuales estará hablando el pastor Gambetta en los próximos días, en la serie de la mañana, ellos son los que dicen esto con el fin de decir que la iglesia adventista es apóstata, ellos constituyen los 144,000 y ellos van a predicar el mensaje a la gran muchedumbre. Pero ahora escuchen bien, les voy a adelantar algo. Yo les voy a comprobar. Cuando hablemos de los 144,000, que será posiblemente el jueves o el viernes en la noche, de que la gran muchedumbre y los 144,000 son el mismo grupo. Y ustedes dicen, no puede ser, pastor. Carlos dice que no puede ser. Bueno, no es disidente. Pero si ustedes ustedes van a examinar la evidencia y me van a decir si la evidencia es fuerte. ¿Sí? Y en el espíritu de profecía. Pero no vamos a adelantarnos al hecho. Ahora, entonces, ¿qué pasa cuando Cristo termina su ministración en el arca? Cuando termina la obra del juicio. Cuando termina el juicio, Apocalipsis 14 dice que un ángel que viene con un ángel sobre una nube, que es Cristo Jesús, es el Hijo del Hombre, viene y ¿qué hace? Y cosecha, hace la cosecha final. Y luego entonces, ¿qué pasa? Se llena el templo de humo. La puerta de la gracia se cerró. Terminó el gran día de expiación. ¿Y ahora qué cae? Caen las plagas. ¿Las plagas sobre quiénes? Las plagas sobre los impíos. Ahora fíjense. ¿De dónde salen las plagas? ¿De dónde salen? Del lugar santísimo, ¿sí o no? Y en realidad salen es del arca del pacto. Porque han pisoteado la ley de Dios. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo sabemos eso? Déjenme preguntarle, ¿ustedes conocen algún otro caso en la historia cuando del arca salieron plagas? ¿Cuándo fue eso? Ustedes lo conocen, ¿verdad? Cuando el arca fue tomada por manos incircuncisas. Gente que insistía en pisotear la santa ley de Jehová. Cuando llevaron el arca empezó a mandar ¿qué? Plagas. Y no fue el arca, fue Dios, ¿verdad? Empezó a mandar plagas. Sí, la peste bubónica. Y le salieron llagas por todo el cuerpo. Y dijeron, no, la mandaron de ciudad en ciudad. Y finalmente le dijeron a Israel, vengan y busquen su arca, que no la queremos más. Así que se cierra la puerta de la gracia.
caen las plagas. Déjenme preguntarles, ¿la hermana White tiene razón en decir que las plagas caen después del cierre de la puerta de la gracia? ¿Sí? ¿Tiene razón en decir que las plagas caen después del juicio? ¿En el lugar santísimo? Claro que sí. Y ahora fíjense lo próximo que tenemos. En Apocalipsis, el capítulo 19, tenemos un 19, 1 al 10. Y si podemos tener una reunión extra, yo les voy a mostrar que el libro de Apocalipsis, especialmente la última mitad, no está en orden cronológico. Tenemos que entender eso. Pero en Apocalipsis 19, 1 al 10, encontramos una gran muchedumbre, y esa muchedumbre está en el cielo, alabando a Dios. Porque Él ha juzgado a la grande ramera. Porque Él ha traído salvación y poder a ellos. Ahora, déjenme preguntarles algo. ¿Qué sucede después de las plagas? Cristo viene y ¿a dónde lleva a sus hijos? Al cielo. Y ahora fíjense que la anomalía que había originalmente, Cristo en el cielo y el pueblo en la tierra, se ha cerrado. El blanco de Apocalipsis es los pasos que toma Cristo para que pueda estar con su pueblo. Se lleva a su pueblo, están en el cielo cantando, porque han sido salvos del poder de la ramera. Ahora déjenme preguntarles, en el día de expiación, había otro macho cabrío. Se llamaba Azazel. Y después que los hijos de Dios eran sellados y salvados, y se pronunciaba esa bendición sobre el pueblo, cuando salía el sumo sacerdote, entonces el sumo sacerdote ahora decía, ahora vamos a donde Azazel. ¿Y qué lo hacía? Colocaba los pecados sobre él, y lo llevaba ¿a dónde? Al desierto. ¿Cuál es el desierto en Apocalipsis? Apocalipsis 20. ¡Qué tremendo! Tenemos en la estructura de Apocalipsis una ilustración del plan de salvación de comienzo a fin, tal cual lo presenta el conflicto de los siglos. Apocalipsis 20. Azazel es amarrado. Pero ahora escuchen bien, que los impíos en el día de expiación eran los últimos que eran castigados. Después que Azazel, el macho cabrío, era atado y amarrado, luego el sacerdote buscaba a aquellos que no habían simpatizado con la obra del sacerdote y los cortaba de medio del pueblo. Y la Biblia dice que la forma que lo hacían era que los sacaban fuera del campamento de los santos y los apedreaban, los mataban. Ahora vamos a Apocalipsis 20 y notemos algo fascinante. Apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 7, 8 y 9. Ya van a ver por qué se usa Gog y Magog en Apocalipsis 20. Es una razón muy importante. Satanás ha sido atado por 1000 años. Azazel ha sido atado por 1000 años. Ha sido conducido al desierto. Pero todavía falta buscar a todas aquellas personas que no simpatizaron con la obra en el día de expiación. Nuevamente se tienen que sacar los registros para mostrar que hay un grupo que no aceptó la sangre expiatoria de Cristo. Y dice en el versículo 7, cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. ¿Qué tenemos que hacer con esos símbolos? ¿Saben cómo lo interpreta la mayoría de la gente? Dice, esa es Rusia. ¿Por qué? Porque sí. Sí. Gog y Magog. Suena como ruso, ¿verdad? Tiene ese sonido a Rusia. El problema con eso es que no dejan que el Antiguo Testamento lo explique. Hay que ir a donde está la fuente del símbolo. Dice a Gog y a Magog a fin de congregarlos para la batalla final contra la ciudad, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos. ¿Dónde están los impíos? Están afuera del campo de los santos. ¡Fuera del campamento! ¿Van a ser castigados fuera del campamento, sí o no? ¿Por qué? Porque no simpatizaron ¿con qué? Con la obra sacerdotal de Cristo Jesús. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas formas hay de expiar nuestros pecados? 2. ¿Cómo? 2. Usted puede expiar sus pecados muriendo usted. Porque la paga el pecado es muerte. Si ustedes mueren, ya pagaron los pecados. ¿Sí o no? Claro que eso no nos ayuda mucho.
La otra manera de expiar los pecados es colocarlos sobre Jesús. En el día de expiación, colocarlos sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero se mostrará que aquellas personas después del milenio que circundan el campo de los santos no aceptaron la sangre expiatoria de Jesús. Y por esa razón estarán fuera del campamento de los santos y serán sacrificados como víctimas para expiar sus pecados. Ahora tenemos que volver a Ezequiel, porque habla de Gog y Magog. Fíjense, Ezequiel, el capítulo 39. Ezequiel, el capítulo 39. Y vamos a leer empezando en el versículo 17. 39, 17. Hablando de Gog y Magog. Y tú, hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová, di a las aves y a todo volátil, a toda bestia del campo, juntaos y venid reunidos de todas partes a mi víctima, que os sacrifico. Esta es terminología del santuario. Mi víctima, que yo sacrifico. Ahora, ¿cuál fue la primera víctima que que el Padre sacrificó? Cristo. Pero estas víctimas son otras. Fíjense. Sigue diciendo, juntaos y venid reunid de todas partes a mi víctima, que os sacrifico, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre, comeréis carne de fuertes, beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos de cabrío, de bueyes, de todos, engordados todos en Basán. ¿Qué clase de animales son esos? Los animales que se usaban, ¿dónde? En el servicio del santuario. Pero como no aceptaron el sacrificio de Cristo como su sustituto, serán sacrificadas sus propias vidas por haber rechazado a Jesús. Qué gran incentivo para nosotros predicar a Cristo. Y luego, ¿qué sucede? Fíjense qué lindo esto. Nosotros decimos que la iglesia será llevada al cielo antes del milenio, ¿sí o no? ¿Que todos los salvos serán llevados al cielo? ¿Tenemos base para eso? Claro que sí. Y decimos que después de 1000 años, ¿qué va a pasar? Entonces descenderemos, ¿con quién? Con el Padre y con Cristo y la Nueva Jerusalén, la capital del universo. Y entonces Dios habitará con sus hijos para siempre. Allí se cumplirá finalmente Juan 14, 1 al 3. Notemos lo que dice para concluir Apocalipsis 21 y el versículo 3. Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 3. Ya la separación ha terminado. Los pasos han sido largos y difíciles. Cristo ha hecho su obra en el lugar santo. Ha hecho la obra de juicio. Se ha cerrado la puerta de la gracia. Han caído las plagas sobre los falsos sistemas del mundo. Hasta la iglesia ha sido llevada al cielo por 1000 años. Hasta se ha sido amarrado por 1000 años. Después del milenio, los impíos han sacrificado sus propias vidas en expiación por sus pecados, porque no aceptaron el sustituto. Y ahora, después de los 1000 años, los impíos son destruidos, los que no simpatizaron son cortados en medio del pueblo. Y el versículo 3 de Apocalipsis 21 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. ¡Qué lindo! La consumación de la historia de la salvación. Dios descendiendo para estar con su pueblo. Que nuestra oración sea la de Juan. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque has revelado el plan de la salvación en el santuario. Te damos gracias por el maravilloso mensaje que tú nos has dado como pueblo. ¡Qué tremendo mensaje que necesita el mundo! Un mensaje de esperanza. Que el mundo sepa que Cristo está ahora en control de todo, preparando el camino para llevarnos con Él al cielo y para habitar con nosotros por los siglos de la eternidad. Nosotros queremos estar con Él. Queremos estar contigo.
Pedimos que nos des tu Santo Espíritu para que nos justifique, para que nos santifique, para que podamos también ser glorificados. Ven, Señor Jesús. Estamos cansados de este mundo. Sabemos que tú vendrás pronto y contestarás nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús.